Muy buenas con todos. Mi nombre es Nayeli Estefanía Castro Vázquez. Estudio en la Universidad Nacional de Loja, Facultad de la Salud Humana, carrera de Medicina. Estoy en el tercer ciclo paralelo A. Bueno, el tema que vamos a llegar a abordar es sobre el capítulo 40 o 41, depende de la edición de la fisiología de Gaita que lleva. Bueno, cuyo tema es transporte de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre y los líquidos tisulares. Como les dije, vamos a llegar a ver sobre el transporte de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre y los líquidos tisulares. Los tópicos que vamos a llegar a abordar es sobre la introducción del transporte de oxígeno de los pulmones a los tejidos del organismo, transporte de dióxido de carbono en la sangre y el cociente de intercambio respiratorio. Antes de nada les voy a dar una breve introducción. Una vez que este oxígeno, se ha difundido desde los alvéolos hacia la sangre pulmonar, es transportado hacia los capilares de los tejidos periféricos, combinando casi totalmente con la hemoglobina, como se puede llegar a observar en este gráfico. Entonces, la presencia de la hemoglobina en los eritrocitos permite que la sangre transporte de 30 a 100 veces más que el oxígeno, lo que puede llegar a transportar en forma de oxígeno disuelto en el agua de la sangre. Entonces, en las células de los tejidos corporales, el oxígeno reacciona con varios nutrientes para llegar a formar grandes cantidades de dióxido de carbono, como se observa en este gráfico. Bueno, en sí, este dióxido de carbono entra en los capilares tisulares y es transportado de nuevo hacia los pulmones. Entonces, este dióxido de carbono, al igual que el oxígeno, también se combina en la sangre con sustancias químicas que van a llegar a aumentar, que aumentan de 15 a 20 veces el transporte de dióxido de carbono. Bueno, les voy a llegar a explicar en sí sobre que un capilar va a estar compuesto por dos extremos, un extremo venoso y un extremo arterial. Bueno, en sí, cada extremo tiene, ejemplo, el extremo venoso tiene la arteria pulmonar y el extremo arterial la vena pulmonar. En sí, la arteria pulmonar, el extremo venoso, que la arteria pulmonar va a llegar a transportar la sangre desoxigenada. En cambio, el extremo arterial de la vena pulmonar va a llegar a transportar en sí la sangre oxigenada. Bueno, cada una en sí tiene sus presiones. En el extremo venoso, la arteria pulmonar va a tener una presión en sí del oxígeno sería 40 milímetros de mercurio. En cambio, y van a tener una presión de dióxido de carbono sería de 45 milímetros de mercurio. En cambio, en el extremo arterial, que corresponde a la vena pulmonar, que van a llegar a transportar en sí la sangre oxigenada, va a tener una presión del oxígeno de 104 milímetros de mercurio y también una presión del dióxido de carbono de 40 milímetros de mercurio. Donde se va a llegar a transportar más sería esta sangre oxigenada, sería que hay en un porcentaje de 98% si comparamos en cambio con el extremo venoso de la arteria pulmonar, que se va a llegar a transportar la sangre desoxigenada tan solo con un 2%. Sería muy poco. Vamos con el transporte de oxígeno de los pulmones a los tejidos del organismo. Bueno, más bien se va a llegar, se basa principalmente en sí sobre que los gases se pueden llegar a mover desde un punto a otro mediante una disfunción y que la causa de este movimiento es siempre una diferencia de la presión parcial desde el primer punto hasta el siguiente. Entonces, este oxígeno en sí es como que, entonces este oxígeno en sí se van a llegar a difundir en sí desde los alvéolos hacia la sangre capilar, Entonces aquí es como que van a en sí de la sangre capilar pulmonar, porque la presión parcial del oxígeno en los alvéolos es mayor que la presión del oxígeno sería en la sangre capilar pulmonar, como les explicaba anteriormente. Entonces, en los otros tejidos del cuerpo, una mayor sería de la presión del oxígeno en la sangre capilar, sería de los tejidos. En sí, sería de los tejidos, entonces hace que el oxígeno sí se difundan hacia las células circundantes. Entonces, por lo contrario, es que cuando el oxígeno se ha metabolizado, sería en las células para llegar a formar el dióxido de carbono, la presión del dióxido de carbono intracelular va a llegar a aumentar. Se forma el dióxido de carbono para ser eliminado va a ser expulsado por medio del aire, ya. Entonces, estos en sí es como que
este dióxido de carbono intracelular va a llegar a aumentar hasta un valor elevado, lo que hace que el dióxido de carbono se difunda hacia los capilares tisulares. Entonces, después de que la sangre fluya hacia los pulmones, el dióxido de carbono se van a llegar a difundir desde la sangre hacia los alvéolos, porque en sí la presión del dióxido de carbono en la sangre capilar pulmonar es mayor que en los alvéolos. Entonces, así el transporte del oxígeno y el dióxido de carbono en la sangre van a llegar a depender tanto de la disfunción como la del flujo de la sangre. Entonces, cómo vamos a llegar a abordar con el tema. Vamos con la disfunción de oxígeno de los alvéolos a la sangre capilar pulmonar. Esto se refiere más bien, como se puede llegar a observar en este gráfico. A ver, en sí se refiere sobre que se muestra, en sí muestra un alvéolo pulmonar adyacente a un capilar pulmonar y van a llegar y demuestra que la disfunción de las moléculas del oxígeno va a llegar a entrar al alvéolo. Entonces esto entra al aire alveolar y la sangre pulmonar. Entonces la presión del oxígeno sería gaseoso del alvéolo promedio sería de 104 milímetros de mercurio, mientras que la presión, en cambio, de la presión del oxígeno a la sangre venosa que entra en el capilar pulmonar en su extremo arterial es un promedio de 40 milímetros de mercurio, como se puede llegar a observar en esta imagen, porque se extrajo una gran cantidad de oxígeno desde esta sangre, cuando pasó por los tejidos periféricos. Entonces, por lo tanto, la diferencia inicial de estas dos, si llegamos a rezar, entonces la diferencia inicial de estas dos presiones hace que el oxígeno se difunda hacia el capilar pulmonar. Entonces, esta va a ser igual a 104 menos 40, que va a ser igual a 64 milímetros de mercurio. Entonces, como el gráfico se puede llegar a observar en la parte inferior en sí, es como que de esta figura la curva muestra el rápido aumento sería de la presión del oxígeno sanguíneo cuando la sangre va a llegar a atravesar el capilar. Entonces la presión del oxígeno sanguíneo ha llegado a aumentar en sí casi hasta la del aire alveolar en el momento en el que la sangre ya ha atravesado un tercio de la distancia del capilar, llegando a hacerse de casi 104 milímetros de mercurio, como se observa en esta gráfica. Entonces vamos con la captación del oxígeno por la sangre pulmonar durante el ejercicio. También hay que recordar pues que en sí sobre que el oxígeno por la sangre pulmonar durante el ejercicio muy intenso en sí, el cuerpo de una persona puede llegar a precisar hasta 20 veces más oxígeno de lo normal. Además del aumento del gasto cardíaco durante el ejercicio, porque obviamente se va a llegar a aumentar el gasto cardíaco. Entonces el tiempo que la sangre van a llegar a permanecer sería en el capilar pulmonar se puede llegar a reducir hasta menos de la mitad de lo normal. Debido al gran factor de seguridad de la disfunción del oxígeno a través de la membrana pulmonar, a pesar de toda la sangre que está saturada casi totalmente con el oxígeno, en el tiempo en el que sale de los capilares pulmonares. Entonces, esto se puede llegar a explicar de una manera, como les voy a llegar a explicar a continuación. Bueno, entonces es que la capacidad de la difusión del oxígeno va a llegar a aumentar casi hasta 3 veces, como se puede llegar a observar en esta gráfica, pero durante el ejercicio. Pero esto se debe principalmente al aumento del área superficial de los capilares que van a llegar a participar en la disfunción y también a la que el cociente de ventilación de perfusión es más próximo al ideal en la parte superior de los pulmones. Y en segunda premisa es como se puede llegar a observar en este gráfico. En sí, aquí nos llega a demostrar en sí que en situaciones de reposo de la sangre es como que se ha saturado. Esto como que se ha saturado casi completamente el oxígeno en el momento en el que se ha atravesado un tercio del capilar pulmonar. Y normalmente esta va a llegar a entrar y normalmente entra un poco oxígeno, sería adicional en la sangre durante los últimos 2/3 de ese tránsito. Entonces, es decir que la sangre normalmente está en los capilares pulmonares. Entonces, aproximadamente sería
3 veces más el tiempo necesario para llegar a producir una oxigenación completa. Entonces, por lo tanto, durante el ejercicio, incluso con un tiempo acortado, sería de la exposición en los capilares, la sangre sigue pudiéndose oxigenar totalmente o casi totalmente. Ya. Vamos con el transporte de oxígeno en la sangre arterial. Bueno, esto se refiere que aproximadamente, como les mencionaba anteriormente, el 98% de la sangre que entra en la aurícula izquierda desde los pulmones acaba de llegar a atravesar los capilares alveolares. Entonces, esta se ha oxigenado hasta una presión del oxígeno hasta aproximadamente 104 milímetros de mercurio. Y el otro 2% de la sangre que ha pasado desde la aorta a través de la circulación bronquial, que van a llegar a vascularizar principalmente los tejidos profundos de los pulmones y que no va a estar expuesta sería al aire pulmonar. Entonces, este flujo sanguíneo se denomina un flujo de derivación. Lo que significa en sí que es un flujo de derivación se refiere más bien que la sangre se va a llegar a derivar y no atraviesa en sí las razones del intercambio gaseoso. Entonces, en sí, cuando sale de los pulmones, la presión del oxígeno de la sangre que pasa por la derivación es aproximadamente la de la sangre venosa sistémica, de aproximadamente sería 40 milímetros de mercurio, como se observa. Entonces, cuando esta sangre se va a llegar a combinar en las venas pulmonares, sería con la sangre oxigenada procedente de los capilares alveolares. Esta va a ser denominada en sí una mezcla venosa de la sangre que hace la presión del oxígeno de la sangre que va a llegar a entrar en el corazón izquierdo. Entonces, y que esta va a ser bombeada hacia la aorta, y así va a llegar a disminuir hasta aproximadamente a 95 milímetros de mercurio, como se observa. Entonces, estos cambios en sí de la presión del oxígeno sanguíneo en los diferentes puntos del sistema circulatorio, como se puede llegar a observar en este gráfico. Bueno, vamos en cambio con la disfunción de oxígeno de los capilares periféricos al líquido tisular. Eso se refiere en sí cuando la sangre arterial llega hacia los tejidos periféricos. Esta sangre arterial llega a los tejidos periféricos, la presión del oxígeno de los capilares sigue siendo el 95 milímetros de mercurio. Entonces, esta en sí, pero sin embargo, como se muestra en esta gráfica, en el líquido en sí, en el líquido intersticial que rodea en sí las células tisulares es un promedio de solo de 40 milímetros de mercurio, como se observa. Entonces, esto hace así que hay una gran diferencia en sí de la presión inicial de la que se hace el oxígeno, se difunda rápidamente desde la sangre del capilar hacia los tejidos. Entonces, tan rápidamente que la presión del oxígeno capilar llega a disminuir hasta un valor casi igual a la presión de 40 milímetros de mercurio. Entonces, en la que va a haber en el intersticio, como se puede llegar a observar aquí, va a llegar a disminuir. Entonces, a 23 milímetros de mercurio. Entonces, en sí, por lo tanto, la presión del oxígeno de la sangre que sale de los capilares, como se puede llegar a observar, sería que en sí sale de los capilares tisulares y va a llegar a entrar en las venas sistémicas. Esta va a ser aproximadamente de 40 milímetros de mercurio. Ya. Entonces vamos con el efecto de la velocidad sanguínea. Con el efecto de la velocidad de flujo sanguíneo sobre la presión del oxígeno del líquido intersticial. Bueno, como se puede llegar a observar en este gráfico, en sí, si llega a aumentar el flujo sanguíneo, si esta va a llegar a aumentar el flujo sanguíneo, es como que va a llegar a atravesar el tejido particular, en el que estas se van a llegar a transportar cantidades mayores de oxígeno hacia el tejido. Entonces, por lo tanto, la presión del oxígeno tisular también va a llegar a aumentar, como se observa. Ya, pero entonces, y por lo tanto, decir la presión, como les dije, la presión del oxígeno tisular también va a llegar a aumentar, como se muestra en esta figura. Entonces, que un aumento sería del flujo hasta 400% sería del valor normal, que va a llegar a aumentar la presión del oxígeno desde los 40 milímetros de mercurio, desde los 40. Entonces, esto va a llegar a aumentar en sí hasta 66 milímetros de mercurio, como se observa. Entonces, esto como va a llegar a aumentar a 66 milímetros de mercurio, o sea, es la distancia entre el punto A y el punto B. Entonces, sin embargo, así el límite superior hasta que puede llegar a aumentar la presión del oxígeno, incluso con un flujo sanguíneo máximo, es de 95 milímetros de mercurio. Ya, porque esta es la presión del oxígeno en la sangre arterial. Entonces, por lo contrario, si el flujo sanguíneo a través de tejido va a llegar a disminuir, también va a llegar a disminuir en sí la presión del oxígeno, como se muestra en aquí. Va a llegar a disminuir. Ya.
Vamos en cambio con el efecto de la velocidad del metabolismo tisular sobre la presión del oxígeno del líquido intersticial. Bueno, esto se refiere sobre que la presión de los... Esto es sobre que si las células utilizan para el metabolismo más oxígeno de lo normal, esto reduce en sí la presión del oxígeno del líquido intersticial. Entonces, como se puede llegar a observar en este gráfico, es como que también va a llegar a demostrar en sí que el efecto muestra la reducción sería de la presión del oxígeno del líquido intersticial cuando el consumo celular en sí del oxígeno va a llegar a aumentar. Entonces esto va a llegar a aumentar y el aumento sería de la presión del oxígeno. Cuando disminuye sería el consumo. Cuando va a llegar a disminuir este consumo. Entonces, en resumen es que la presión del oxígeno tisular está determinada por un equilibrio entre, primero sería sobre la velocidad del transporte del oxígeno en la sangre hacia los tejidos y lo segundo sería la velocidad a la que los tejidos utilizan este oxígeno. Ahora vamos en cambio sobre la disfunción del oxígeno de los capilares periféricos a las células de los tejidos. Bueno, eso se refiere sobre que el oxígeno está siendo utilizado, siempre por las células, por lo tanto la presión del oxígeno intracelular de las células de los tejidos periféricos siempre es más baja que la presión del oxígeno de los capilares periféricos, como les mencionaba. Ya, bueno. Además, en muchos casos hay una distancia física que hay entre las dos. Ya, entonces esto es como que considerable, serían tanto entre los capilares y las células. Entonces, por lo tanto, la presión del oxígeno intracelular normal va a llegar a variar un valor tan bajo como de 5 milímetros de mercurio. Entonces, es como que hasta un valor tan alto como 40 milímetros de mercurio. Entonces, y en promedio es de 23 milímetros de mercurio que va a llegar a disminuir. Entonces, de la presión del oxígeno para el soporte completo. O sea, es como que normalmente, pero, o sea, de los 23 milímetros de mercurio solo va a ser necesario tan solo de 1 a 3 milímetros de mercurio de la presión del oxígeno para el soporte completo de los procesos químicos que ya utilizan en sí el oxígeno en la célula. Como se puede llegar a observar en este gráfico, o sea, como se puede llegar a ver que incluso esta baja sería la presión del oxígeno intracelular, que es de 23 milímetros de mercurio. Entonces, esto es más adecuada y llega a proporcionar un factor de seguridad demasiado grande. Ahora vamos en cambio con la disfunción del dióxido de carbono de las células de los tejidos periféricos a los capilares y de los capilares pulmonares sería a los alvéolos. Ya. Esto se refiere en sí cuando las células van a llegar a utilizar el oxígeno. Entonces, este oxígeno prácticamente todo se convierte en dióxido de carbono. Ya. Entonces, el oxígeno se va a llegar a convertir en dióxido de carbono. Entonces, si esto aumenta en sí la presión del dióxido de carbono intracelular, debido a que va a estar elevado en sí la presión del dióxido de carbono, entonces de las células tisulares, el dióxido de carbono va a llegar a difundir difunde desde las células hacia los capilares tisulares y después es transportado por la sangre hacia los pulmones. Entonces, en los pulmones se van a llegar a difundir desde los capilares pulmonares hacia los alvéolos y esta va a ser expirado. Entonces, así en todos los puntos de la cadena de transporte es como que de los gases del dióxido de carbono se van a llegar a difundir en una dirección exactamente opuesta a la disfunción del oxígeno. Pero sin embargo, hay una diferencia importante que hay entre la disfunción en sí del dióxido de carbono y la del oxígeno. Es decir, que el dióxido de carbono puede llegar a difundir aproximadamente 20 veces más rápidamente que el oxígeno. Entonces, lo que significa es que la diferencia en sí sobre las presiones para llegar a producir en sí la difusión del dióxido de carbono son en todos los casos muchos menores que la diferencia de la presión necesarias para llegar a producir la disfunción del oxígeno. Entonces, a continuación les muestro sobre las presiones del dióxido de carbono que son aproximadamente las siguientes. Entonces, vamos con la primera, que va a ser la presión sería del dióxido de carbono intracelular, que es de 46 milímetros de mercurio. En cambio, la presión del dióxido de carbono intersticial, que es de 45 milímetros de mercurio. En sí, hay una diferencial de la presión de las dos sería tan solo de un milímetro de mercurio, un milímetro de mercurio, como se llega a mostrar en esta figura, de 40 a 45, o sea, sería de 45 a 46, es como que tan solo va a ser la diferencia de un milímetro de mercurio. Entonces vamos con la segunda, que es la presión del dióxido de carbono de la sangre arterial que va a llegar a entrar en los tejidos, va a ser en cambio en sí que entra va a ser 40 milímetros de mercurio, como se observa. Entonces, la presión en cambio del dióxido de carbono sería de la sangre venosa que sale de los tejidos va a ser de 45 milímetros de mercurio. Entonces,
va a ser, como les dije, de 45 milímetros de mercurio. Entonces, como se llega a mostrar en este gráfico, es como que la sangre pulmonar tisular llega exactamente al equilibrio de la presión del dióxido de carbono. Intersticial sería de 45 milímetros de mercurio. A esto se refiere. Entonces vamos con la tercera, que es la presión del dióxido de carbono de la sangre que va a llegar a entrar en los capilares pulmonares en el extremo arterial. Entonces va a ser de 45 milímetros de mercurio. Esta va a llegar a entrar 45 milímetros de mercurio. Entonces es como que la presión del dióxido de carbono del aire alveolar, 40 milímetros de mercurio, hace en sí una diferencia. Ya, esta va a ser una diferencia de la presión de solo 5 milímetros de mercurio, en la que produce toda una disfunción necesaria del dióxido de carbono. Sería desde los capilares pulmonares hacia los alvéolos. Entonces, como se muestra en este gráfico. Entonces, en sí es como que si la presión del dióxido de carbono de la sangre capilar pulmonar va a llegar a disminuir hasta ser casi exactamente igual a la de la presión de dióxido de carbono alveolar, pero de 40 milímetros de mercurio, antes de que se haya atravesado más de aproximadamente un tercio de la distancia de los capilares. Entonces, es como que entra 45, de dióxido de carbono va a llegar a entrar en un cierto 45 milímetros de mercurio, 45 milímetros de mercurio, pero va a llegar a salir en cambio 40 milímetros de mercurio. Ya, es como que este va a ser el mismo efecto que se observó antes para la disfunción del oxígeno, excepto que llega a ocurrir en la dirección opuesta. Ya. En cambio, vamos con el efecto de la velocidad del metabolismo tisular y del flujo sanguíneo tisular sobre la presión del dióxido de carbono intersticial. Bueno, esto más bien se refiere que el flujo sanguíneo capilar tisular y el metabolismo tisular llega a afectar en sí a la presión del dióxido de carbono de una manera totalmente opuesta a su efecto sobre la presión del oxígeno tisular. Entonces, como se llega a mostrar en esta figura, ya. Esta más bien se llega a referir sobre, muestra estos efectos como se llega a señalar a continuación. Primero, una disminución sería del flujo sanguíneo desde el valor normal, o sea, desde el valor normal sería del punto A, ¿no es cierto?, hasta un cuarto del valor normal. Esto va a llegar a aumentar en sí la presión del dióxido de carbono de los tejidos periféricos desde un valor de 45 milímetros de mercurio, va a llegar a aumentar a 60 milímetros de mercurio. Entonces, al contrario, o sea, el aumento del flujo sanguíneo hace hasta 6 veces del valor normal, es como se observa en el punto C. ¿Qué es esto? Esto es como que reduce en sí la presión llega a reducir en sí la presión del dióxido de carbono intersticial, va a llegar a disminuir al valor normal, sería de 45 milímetros de mercurio. Entonces, o sea, de 45 milímetros de mercurio va a llegar hasta 41 milímetros de mercurio, hasta un nivel casi igual a la de la presión del dióxido de carbono en la sangre arterial, que es de 40 milímetros de mercurio, que esta va a llegar a entrar en sí hacia los capilares tisulares. Ya. Segundo, es como se llega a observar en sí, también llega a aumentar hasta 10 veces, ¿no es cierto? Esta va a llegar a aumentar hasta 10 veces, sería del metabolismo, del metabolismo tisular. Entonces sería un aumento de la presión del dióxido de carbono. Entonces sería del líquido intersticial. Entonces para todas las velocidades del flujo sanguíneo. Mientras que la disminución en sí del metabolismo a un cuarto del valor normal hace que la presión del dióxido de carbono del líquido intersticial llegue a disminuir hasta aproximadamente 41. Esta lo disminuye 41 milímetros de mercurio. Entonces acercándose sí mucho a la sangre arterial sería de 40 milímetros de mercurio, como se observa. Ya. Entonces vamos con la función de la hemoglobina en el transporte de oxígeno. Bueno, en condiciones normales en sí es aproximadamente el 99% de oxígeno que se llega a transportar desde los pulmones hacia los tejidos, en la que es transportado en combinaciones químicas en la hemoglobina de los eritrocitos. Esta va a ser la hemoglobina. Es como que la molécula de la hemoglobina es como que ayuda en sí a llegar a transportar en sí el oxígeno, en la que se fija en el hemo, a través del hemo, con la molécula de la hemoglobina que se va a llegar a combinar. Entonces, esto es como que, o sea, el 97% corresponde al oxígeno que se transporta desde los pulmones de los tejidos, es transportado en combinación química con la hemoglobina de los eritrocitos. En cambio, un 3% restante se llega a transportar
un 3%, como les mencionaba anteriormente. Entonces, un 3% restante se llega a transportar en el estado disuelto, sería en el agua, del plasma y de las células de la sangre. Entonces, así, en condiciones normales, el oxígeno es transportado hacia los tejidos casi totalmente por la hemoglobina. Se une el oxígeno con el hemo, que va a ser de la hemoglobina, la molécula de hemoglobina, y va a ser transportado en sí hacia los tejidos. Ahora vamos con la combinación reversible, sería del oxígeno con la hemoglobina. Esto se llega a referir más bien sobre que la química de la hemoglobina se van a llegar, es como que la molécula en sí del oxígeno se va a llegar a combinar de una manera laxa y reversible, sería con la porción del hemo, como mencionaba anteriormente, se combina con la porción hemo de la hemoglobina. Entonces en sí, cuando la presión del oxígeno va a ser elevada como en los capilares pulmonares, entonces es como que el oxígeno se va a llegar a unir a la hemoglobina, se unen, ¿cierto? Entonces, pero cuando la presión del oxígeno es baja, es como en los capilares tisulares, entonces el oxígeno se llega a liberar de la hemoglobina. Entonces sería del oxígeno. Entonces esto es como que es la base de casi todo el transporte del oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos. Ya. Ahora vamos con la curva de la disociación del oxígeno de la hemoglobina. Bueno, como se puede llegar a observar en este gráfico en sí, ya. Esto muestra en sí la curva de la disociación. A ver, esto llega a mostrar en sí sobre la curva de la disociación de la... A ver. Ya. Entonces es como que se muestra la curva de la disociación del oxígeno de la hemoglobina, que va a llegar a demostrar un aumento progresivo, sería del porcentaje de la hemoglobina, que van a estar en sí unida, sería el oxígeno a medida que llega a aumentar en sí la presión del oxígeno sanguíneo. Entonces esto va a ser denominado una saturación porcentual de la hemoglobina. Es como que si la sangre sale de los pulmones y va a llegar a entrar en las arterias sistémicas en la que van a tener una presión del oxígeno, sería de aproximadamente de 95 milímetros de mercurio, como se observa aquí. Entonces, esto es como que se puede llegar a ver en la curva de la disociación que la saturación del oxígeno en sí es habitual de la sangre arterial sistémica, es un promedio tan solo del 97%. Entonces, por lo contrario, en cambio, la sangre venosa que vuelve hacia los tejidos periféricos, la presión del oxígeno es de aproximadamente 40 milímetros de mercurio y la saturación sería de la hemoglobina es un promedio de 75%. Ahora sí, vamos con la cantidad máxima del oxígeno que pueden llegar a combinarse con la hemoglobina en la sangre. Siempre hay esa duda. Pero en sí, la sangre de una persona normal va a llegar a contener aproximadamente 15 gramos de hemoglobina por cada 100 mililitros, o sea, ml de sangre, en la que cada gramo en sí de la hemoglobina se puede llegar a unir a un máximo, sería de 1,34 mililitros, sería de oxígeno. Entonces es como que si 1,39, como se puede llegar a observar, es como que si fuera, a ver, 1,39, cuando la hemoglobina es químicamente pura, entonces las impurezas como que la metahemoglobina reduce esta cantidad. Entonces, y esto hace incluso que 15, como se observa en esta gráfica, entonces es como que 15 se va a llegar a multiplicar por 1,34, que esta va a ser igual en sí a 20,1. Entonces es lo que significa que el promedio, que los 15 gramos de la hemoglobina de 100 mililitros de ml de sangre se puede llegar a combinar con un total de aproximadamente de 20 ml. Sería de oxígeno si la hemoglobina está saturada al 100%. ¿Está saturada al 100%? Entonces, sí se puede en sí. De 15 gramos de la hemoglobina, es como que se puede llegar de cada 100 mililitros, la sangre se puede llegar a combinar casi totalmente el 20 mililitros. Pero sí van a estar saturadas al 100%, como se observa en este gráfico. Entonces, vamos. Entonces, si o sea, esto va a ser habitualmente, se llega a expresar como 20 volúmenes por ciento, en la que la curva de la disociación del oxígeno de la hemoglobina de la persona normal también pueden llegar a expresar en una forma de volumen del porcentaje del oxígeno, como se llega a mostrar en esta escala derecha. Ahora vamos con la
cantidad, pero del oxígeno. Sí, vamos con la cantidad del oxígeno que van a llegar a liberar la hemoglobina cuando la sangre arterial sistémica fluye a través de los tejidos. Bueno, esto se refiere sobre que la cantidad total del oxígeno van a estar unido a la hemoglobina en la sangre arterial sistémica normal, en la que va a llegar a tener en sí. Esto es como que, a ver, esta tiene una saturación de 97%, en la que va a ser aproximadamente, de 97% va a tener de aquí, 97% de 19,4 ml. Entonces, por cada 100 ml de sangre. Entonces, como se puede llegar a observar en esta gráfica, entonces cuando llega a atravesar en cambio los capilares tisulares, esta cantidad como que va a llegar a reducir. En un promedio sería de 14, sería un promedio de 14,4 ml. O sea, es como que la presión va a ser de 40, como se observa, va a ser de 40, entonces la hemoglobina saturada en un 75%. Entonces, así se puede llegar a definir en sí que en condiciones normales se van a llegar a transportar aproximadamente 5 ml de oxígeno desde los pulmones a los tejidos por cada 100 ml. Sí, ya. Entonces vamos en cambio con el transporte de oxígeno durante el ejercicio intenso. Bueno, esto se llega a referir más bien sobre que durante el ejercicio intenso las células musculares van a llegar a utilizar el oxígeno a una velocidad rápida, que en esos casos pueden llegar a hacerse que la presión del oxígeno del líquido intersticial va a llegar a disminuir desde los 40 milímetros de mercurio normales hasta un valor bajo como 15 milímetros de mercurio. Entonces a esta va a llegar a bajar en sí la presión, en la que solo van a llegar a permanecer unidos a la hemoglobina, que va a ser de 4,4 ml de oxígeno por cada 100 ml de sangre. Entonces, como se llega a mostrar en esta figura. Entonces aquí se puede llegar a observar claramente que entre 19,4, o sea, como que 19,4, lo otro sería 4,4, entonces como que va a llegar. Entonces esto es como que, o también conocido como 15 ml. Entonces que esta va a ser la cantidad de oxígeno que realmente se va a llegar a liberar en los tejidos por cada 100 ml del flujo sanguíneo. Entonces es como que se libera el triple del oxígeno normal por cada volumen de sangre que va a llegar a atravesar a los tejidos. Esto se debe tener en cuenta que el gasto cardíaco puede llegar a aumentar hasta 6 a 7 veces el valor normal en corredores de maratón bien entrenados. Entonces, así la multiplicación del aumento del gasto cardíaco que va a ser 6 a 6 veces. Entonces, por el aumento de transporte del oxígeno en cada volumen de la sangre que va a ser 3 veces, entonces da lugar a un aumento de 20 veces de transporte de oxígeno hacia los tejidos. Más adelante, entonces es como que esos factores distintos van a llegar a facilitar en sí la liberación del oxígeno hacia los músculos durante el ejercicio, de modo que la presión del oxígeno del tejido muscular con una frecuencia va a llegar a disminuir a un valor que está ligeramente por debajo del valor normal e incluso que está durante el ejercicio muy intenso. Ya. Vamos en cambio con el coeficiente de utilización. Eso se refiere más bien sobre el porcentaje de la sangre que cede su oxígeno cuando llega a pasar de los capilares. Va a llegar a pasar, ¿en cierto? Desde los capilares tisulares se van a llegar a denominar un coeficiente de utilización. Entonces, el valor normal del mismo es aproximadamente el 25%, como se puede llegar a ver a partir de un análisis anterior. Entonces, es decir, el 25% de la hemoglobina oxigenada cede un oxígeno a todos los tejidos. Entonces, durante el ejercicio intenso, el coeficiente de utilización de todo el cuerpo puede llegar a aumentar hasta 75 o 85%. Entonces, y en estas zonas tisulares locales en las que el flujo sanguíneo es extremadamente lento o la velocidad metabólica es muy elevada, es como que se ha registrado el coeficiente de utilización próximo al 100%, se cede prácticamente todo el oxígeno a los tejidos. Ya. Vamos con el efecto de la hemoglobina para amortiguar la presión tisular. Ahora vamos, en sí, la hemoglobina es necesaria para el transporte, claro, del oxígeno hacia los tejidos, en la que se realiza otra, pero además de esta, de llegar a transportar el oxígeno hacia los tejidos, también cumple una función esencial que es para la vida, que es en sí, esta función es de llegar a amortiguador tisular de oxígeno, es decir, que la hemoglobina de la sangre es el principal responsable de estabilizar en sí la presión del oxígeno en los tejidos. Entonces, a ver, como les voy a llegar a explicar a continuación. Vamos en cambio con la fusión de la hemoglobina, sería en el mantenimiento de una presión del oxígeno casi constantemente en los tejidos. Bueno, en sí, sobre que en condiciones basales, los tejidos precisan aproximadamente 5 ml de oxígeno por cada 100 ml, sería de sangre que va a llegar a atravesar los capilares tisulares, haciendo referencia de nuevo a la curva de la disociación del oxígeno de la hemoglobina. Eso, entonces, como se puede llegar a observar en este gráfico. Entonces, es como que si como se puede llegar a ver, se van a llegar a liberar 5 ml normales
se liberan 5 ml normales de oxígeno por cada 100 ml de flujo sanguíneo. Entonces la presión del oxígeno debe llegar a disminuir hasta aproximadamente 40 milímetros de mercurio. Entonces, por lo tanto, en sí la presión tisular normalmente no pueden llegar a aumentar por encima de este nivel de 40 milímetros de mercurio, porque, o sea, si lo llegara a hacer es como que se van a llegar a liberar desde la hemoglobina la cantidad del oxígeno que se necesitan en los tejidos. Entonces es como que de esta forma la hemoglobina normalmente establece un límite superior de la presión del oxígeno en los tejidos de aproximadamente 40 milímetros de mercurio. Entonces, por lo contrario, durante el ejercicio intenso se debe llegar a liberar desde la hemoglobina hacia los tejidos cantidades adicionales sería de oxígeno, es decir, que hasta 20 veces del valor normal. Entonces, pero se puede llegar a conseguir con una pequeña disminución adicional de la presión del oxígeno tisular debido a dos maneras. La primera sobre la pendiente inclinada de la curva de la disociación, la segunda es en cambio sobre el aumento del flujo sanguíneo tisular que puede llegar a producir en sí la reducción de la presión del oxígeno, es decir, que como una disminución muy pequeña de la presión del oxígeno hace que liberen grandes cantidades de oxígeno adicional desde la hemoglobina. Entonces, como se puede llegar a ver, es que la hemoglobina de la sangre cede automáticamente su oxígeno hacia los tejidos a una presión que se mantiene entre 15 y 40 milímetros de mercurio. Vamos cuando la concentración atmosférica de oxígeno se modifica mucho. El efecto amortiguador de la hemoglobina sigue manteniendo una presión del oxígeno tisular casi constantemente. Es como que si la presión en sí del oxígeno normal de los alvéolos es de aproximadamente, como le mencionaba anteriormente, de 104 milímetros de mercurio. Pero cuando se sube en una montaña o se sube de un avión, la presión del oxígeno es como que puede llegar a disminuir fácilmente a un valor menor de la mitad de esta cantidad. Entonces es como que cuando se entra en sí en zonas de aire comprimido, como la profundidad del mar o de las cámaras presurizadas. Bueno, es como que la presión del oxígeno puede llegar a aumentar hasta 10 veces este valor. Entonces, este va a llegar a aumentar hasta 10 veces este valor. Incluso en estos casos como que la presión del oxígeno tisular va a llegar a cambiar poco a poco. Bueno, como se observa en este gráfico, es como que en la curva de la disociación del oxígeno de la hemoglobina, es como que se puede llegar a ver cuando la presión del oxígeno alveolar va a llegar a disminuir tan bajo, ¿no es cierto? Va a llegar a disminuir a 60 milímetros de mercurio, ya. Entonces es como que, aparte que llega a disminuir a 60 milímetros de mercurio de la hemoglobina arterial, sigue siendo saturada con el oxígeno con un 89%, lo que es que el 8% por debajo de la saturación normal del 97%. Entonces, además de los tejidos que siguen extrayendo en sí aproximadamente 5 ml de oxígeno por cada 100 ml de sangre que va a llegar a atravesar hacia los tejidos, entonces para poder extraer este oxígeno. Entonces la presión del oxígeno de la sangre venosa va a llegar a disminuir hasta 35 milímetros de mercurio. Entonces, tan solo el 5 milímetros de mercurio por debajo del valor normal de 40 milímetros de mercurio. Entonces, así en sí la presión del oxígeno tisular apenas se van a llegar a modificar a pesar de la marcada reducción sería de la presión del oxígeno alveolar desde 104, sería 104 milímetros, de 104 hasta 60 milímetros de mercurio. Por lo contrario, cuando la presión del oxígeno alveolar va a llegar a aumentar hasta un valor tan elevado como si fuera a 500 milímetros de mercurio, la saturación del oxígeno máximo de la hemoglobina nunca puede llegar a aumentar por encima del 100%, que es solo el 3%. Entonces, por encima de este nivel normal sería del 97%. Entonces, como que una pequeña cantidad del oxígeno adicional se va a llegar a disolver en el líquido de la sangre, como se llega a señalar más adelante. Entonces, vamos que después cuando la sangre va a llegar a atravesar en sí los capilares tisulares y cede en sí hacia los tejidos varios mililitros sería de oxígeno, esto reduce la presión del oxígeno sería de la sangre, que desde la sangre capilar a un valor solo algunos milímetros de mercurio, mayor que 40 milímetros de mercurio normales. Entonces, por lo tanto, la concentración del oxígeno alveolar pueden llegar a variar mucho, sería de 60 o más de 500 milímetros de mercurio, entonces sería de la presión del oxígeno. A pesar de que todo en sí, la presión del oxígeno de los tejidos periféricos no van a llegar a variar más de algunos milímetros de mercurio, sería entonces lo que es que, o sea, más bien lo que se demuestra sí claramente es que la función en sí es amortiguador del oxígeno tisular del sistema de la hemoglobina sanguínea.
Vamos con algunos factores en sí que van a llegar a desplazar, sería las curvas de la disociación del oxígeno de la hemoglobina sería, y su importancia en el transporte del oxígeno. Esto más bien se refiere como se mencionaba anteriormente, se refiere en sí a la sangre normal media, en la que diversos factores pueden llegar a desplazarse hacia la curva de la disociación, una u otra dirección de la misma manera que se muestra en este gráfico. Entonces, entonces en sí, lo que queremos saber es sobre los factores. Entonces, además de llegar a modificarse, a ver, primero vamos sobre el pH en sí. A ver, ya, el pH. Entonces, cuando la sangre se hace ligeramente ácida, con una disminución de pH, el valor normal va a ser de 7,4, ya. Entonces, este valor hasta 7,2. Entonces, la curva de la disociación del oxígeno de la hemoglobina se va a llegar a desplazar en promedio aproximadamente tan solo el 15% hacia la derecha. Entonces, por lo contrario, un aumento sería del pH de este valor normal, es de 7,4 hasta 7,6, que se van a llegar a desplazar hacia la curva de una cantidad similar hacia la izquierda. Entonces, vamos. Entonces, además de la... A ver, entonces además de las modificaciones de la presión del pH en sí, se sabe que otros factores se van a llegar a desplazar la curva. Entonces es como que tras de ello se van a llegar a desplazar la curva hacia la derecha, como se observa. Entonces, ¿cuáles son en sí los factores que hacen desplazar? Entonces primero sería el aumento de la concentración del dióxido de carbono, el otro sería el aumento de la temperatura sanguínea y el otro sería el aumento de la concentración de los 2,3 bifosfoglicerato, que es representada como BFG, en la que es un componente de fosfato metabólico importante que está presente en la sangre en concentraciones diferentes en distintas condiciones metabólicas. Ya. Vamos con el aumento de la liberación del oxígeno hacia los tejidos cuando el dióxido de carbono y los iones hidrógeno se desplazan en la curva de la disociación del oxígeno de la hemoglobina, es decir, el efecto de Bohr. En sí, ¿qué es el efecto de Bohr? En sí es el desplazamiento de la curva de la disociación del oxígeno de la hemoglobina hacia la derecha. Ya. Respuesta sería como si fuera una respuesta del aumento a los aumentos del dióxido de carbono y de los iones de hidrógeno de la sangre, que tiene un efecto significativo, porque llega a aumentar en sí la liberación del oxígeno desde la sangre hacia los tejidos y llega a mejorar la oxigenación de la sangre en los pulmones. Entonces es como que en sí es como que estos efectos en sí es como que permite que, o sea, es cuando la sangre va a llegar a atravesar los tejidos y también el dióxido de carbono se difunde desde las células tisulares hacia la sangre. Entonces es como que este aumento en sí de la presión del dióxido de carbono sanguíneo, lo que a su vez va a llegar a elevar la concentración sanguínea sería del ácido carbónico que de los iones de hidrógeno. Entonces como que esos factores se van a llegar a desplazar la curva de la disociación oxígeno de la hemoglobina hacia la derecha y hacia abajo también, como se muestra en esta figura. Entonces, haciendo que el oxígeno se disocie de la hemoglobina y liberando de esta manera mayores cantidades de oxígeno a los tejidos. Ya, entonces estos efectos van a llegar a desplazar la curva de la disociación del oxígeno de la hemoglobina hacia la derecha y también hacia abajo, como mencionaba anteriormente. Entonces, por lo tanto, o sea, es como que si llega a reducirse en sí la presión del dióxido de carbono sanguíneo y la concentración de los iones de hidrógeno, se desplaza la curva de la disociación del oxígeno de la hemoglobina hacia la izquierda y hacia arriba. Sería muy distinto. Entonces, por lo tanto, la cantidad del oxígeno que se une a la hemoglobina a cualquier presión del oxígeno alveolar dada llega a aumentar considerablemente, permitiendo de esta manera una mayor transporte sería de oxígeno hacia los tejidos. Vamos con el efecto de la... A ver, vamos en cambio con los efectos sería del bisfosfoglicerato, en las que dice para llegar a provocar un desplazamiento a la derecha de la curva de la disociación del oxígeno desde la hemoglobina. Entonces, el 2,3 bifosfoglicerato es como que va normal de la sangre va a llegar a mantener la curva de la disociación del oxígeno de la hemoglobina desplazada ligeramente hacia la derecha todo el tiempo. Entonces, como que... A ver, entonces esta va a ser todo el tiempo. Entonces, en situaciones de la hipoxia que van a llegar a durar más de varias horas, esto va a llegar a aumentar mucho la cantidad de esto de 2,3 bifosfoglicerato. Es como que en la sangre, desplazando así de esta manera la curva de la disociación del oxígeno de la hemoglobina, incluso más hacia la derecha. Entonces es como que se van a llegar a liberar hacia los tejidos una presión del oxígeno tisular de 10 milímetros de mercurio, mayor que la de las que se habría sin aumento, sería del 2,3 bifosfoglicerato. Entonces, por lo tanto, en algunas situaciones el mecanismo del 2,3 bifosfoglicerato
es como que puede ser importante para la adaptación sería de la hipoxia, especialmente la hipoxia producida por un bajo flujo sanguíneo tisular. Vamos con el desplazamiento en cambio hacia la derecha de la curva de la disociación del oxígeno de la hemoglobina durante vamos con el desplazamiento a la derecha de la curva de la disociación del oxígeno de la hemoglobina durante el ejercicio. Esto más bien se refiere que durante un ejercicio varios factores se van a llegar a desplazar la curva de la disociación muy a la derecha, liberando de esta manera las cantidades adicionales del oxígeno a las fibras musculares activas que realizan en sí el ejercicio. Entonces es como que en sí. O sea, los músculos activos a su vez van a llegar a liberar grandes cantidades de dióxido de carbono. Estos o otros distintos ácidos que van a llegar a liberar los músculos van a llegar a aumentar las concentraciones de iones de hidrógeno en la sangre capilar muscular. Entonces, además como que la temperatura del músculo con frecuencia va a llegar a aumentar de 2 a 3 grados centígrados. Entonces, lo que puede llegar a aumentar aún más la vibración sería del oxígeno hacia las fibras musculares. Como que todos esos factores actúan de una manera conjunta para llegar a desplazar la curva de la disociación del oxígeno de la hemoglobina de la sangre capilar muscular muy a la derecha. Entonces es como que en sí este desplazamiento de la curva hacia la derecha hace que libere el oxígeno desde la hemoglobina a la sangre, el músculo, niveles de la presión del oxígeno tan elevada como 40 milímetros de mercurio, incluso cuando ya se ha extraído tan solo el 70% del oxígeno de la hemoglobina. Entonces, después dice que los pulmones, el desplazamiento se va a llegar a producir en la dirección opuesta, permitiendo la captación sería de cantidades adicionales de oxígeno desde los alveolos. Vamos en cambio con el uso metabólico del oxígeno por las células. Esto más bien se refiere, primero vamos a llegar a ver a primicias sobre el efecto de la presión del oxígeno intracelular sobre la velocidad de la utilización del oxígeno. Esto se refiere más bien sobre que si solo es necesaria una baja presión del oxígeno en las células para que se produzcan las reacciones químicas intracelulares normales. Es decir, sobre que la razón en sí de estos es que los sistemas enzimáticos respiratorios de la célula que es como que van a estar es como que la presión del oxígeno celular es mayor a 1 milímetros de mercurio de disponibilidad del oxígeno, que deja ser un factor limitante a la velocidad de las reacciones químicas. Por lo contrario, entonces como el principal factor va a ser la concentración de difosfato de la adenosina, es decir, la ADP. Entonces es como se observa en este gráfico, entonces es como que en sí la relación de la presión del oxígeno intracelular y la velocidad de la utilización del oxígeno a diferentes concentraciones sería el ADP. Es como que la presión intracelular está por encima de 1 milímetro de mercurio, va a estar por encima. Entonces esto es como que la velocidad de la utilización. A ver, entonces es como que si la velocidad de la utilización sería esta como que va a llegar en sí a cambiar. Entonces vamos con es como que se va a hacer constante para cualquier concentración, sería dada que el ADP en la célula. Entonces vamos por lo contrario, entonces cuando se llega a alterar la concentración del ADP de la velocidad de la utilización del oxígeno, se va a llegar a alterar en proporción a la modificación de las concentraciones del ADP. O sea, es como que cuando se llega a explicar, de una manera de decir, es como que el ATP, que es la energía, ayuda a convertir en sí en ADP. Entonces, el aumento de las concentraciones del ADP es como que van a llegar a aumentar la utilización metabólica del oxígeno que se combina con los diversos nutrientes celulares. Entonces, esto es como que así es como que van a llegar a liberar energía que vuelven a llegar a convertir el ADP en ATP. Entonces, en condiciones de la función normales, la velocidad de la utilización del oxígeno por las células está controlada por último término con la velocidad del gasto cardíaco en el interior de las células, es decir, por la velocidad a la que se forma el ATP a partir del ATP. Entonces, vamos con el efecto de la distancia de la disfunción desde el capilar de la célula sobre la utilización del oxígeno. Esto se llega a referir más bien sobre que las células de los tejidos raras veces sería hasta más de 50 de un capilar. Es como que del oxígeno normalmente pueden llegar a difundir con suficiente facilidad desde el capilar hacia la célula. Desde el capilar hacia la célula. Entonces es como que Entonces, y el oxígeno normalmente puede llegar a difundir suficiente facilidad del capilar a la célula para llegar a proporcionar en sí la cantidad necesaria del oxígeno para el metabolismo. Entonces, de tal manera, es como que las células están alejadas de los capilares y la velocidad de la difusión del oxígeno hasta que las células se pueden llegar a ser tan baja que la presión del oxígeno intracelular llega a disminuir, sería por debajo del nivel crítico necesario para llegar a mantener el metabolismo intracelular máximo. Entonces, así se dicen que en condiciones la utilización del oxígeno por las células está limitado por la disfunción y ya no va a estar determinada por la cantidad del ATP en las que se forman las células. Vamos con el efecto del flujo sanguíneo sobre la utilización metabólica.
del oxígeno. Esto se refiere más bien sobre que la cantidad total del oxígeno disponible de cada sería de cada para la utilización de cada minuto para la utilización en cualquier tejido dada va a estar determinada por la cantidad del oxígeno que se van a llegar a transportar al tejido por cada 100 ml de sangre y la velocidad del flujo sanguíneo, que si la velocidad del flujo sanguíneo disminuye hasta cero, la cantidad del oxígeno disponible también va a llegar a disminuir en sí hasta cero. Entonces, en esas condiciones, la velocidad de la utilización tisular, el oxígeno va a estar limitado por un flujo sanguíneo. Entonces es como que los estados del oxígeno limitados por la difusión y los estados limitados por el flujo sanguíneo no pueden llegar a durar mucho más, sería mucho, porque las células van a llegar reciben menos oxígeno del necesario para llegar a mantener sus vidas. Vamos en cambio con el transporte, sería del oxígeno en estado disuelto. Se refiere sobre que la presión del oxígeno arterial normal es de 95 milímetros de mercurio. Hay disueltos aproximadamente 0,29 mililitros de oxígeno en cada 100 ml de agua de sangre. Entonces, cuando la presión del oxígeno de la sangre va a llegar a disminuir al valor normal de 40 milímetros de mercurio, normalmente los capilares tisulares solo van a llegar a permanecer disueltos 0,12 ml del oxígeno. Entonces, es como que solo va a ser de 0,12 ml. Ya. Entonces, en pocas palabras, es como que en otras palabras, como normalmente se van a llegar a transportar 0,17 ml del oxígeno en estado disuelto en los tejidos por cada 100 ml de flujo sanguíneo arterial. Esta es mucho menor que la que casi normalmente es solo 5 ml del oxígeno que se llega a transportar de la hemoglobina de los eritrocitos. Entonces, por lo tanto, la cantidad de oxígeno que se transporta hacia los tejidos en el estado disuelto normalmente es pequeña, solo que aproximadamente el 3% de total en comparación del 27% que llega a transportar la hemoglobina. Durante el ejercicio intenso, cuando la liberación por la hemoglobina del oxígeno a los tejidos va a llegar a aumentar hasta 3 veces disueltos, van a llegar a disminuir hasta un valor tan bajo de 1,5%. Entonces, pero si una persona llega a respirar el oxígeno a concentraciones muy elevadas, la presión del oxígeno alveolar, en la que dice que la cantidad que se va a llegar a transportar en están disueltos puede ser mucho mayor, a veces tanto que se llega a producir un exceso del oxígeno. Esto es como que la frecuencia van a llegar a producir convulsiones, incluso la muerte, como se llega a analizar. Entonces, con la respiración a presiones del oxígeno elevadas sería en buceadores, sería de las profundidades marinas. Ahora vamos en cambio con la combinación de la hemoglobina con el monóxido de carbono, que es el desplazamiento del oxígeno. Esto se refiere a que el monóxido de carbono se va a llegar a combinar con la hemoglobina en el punto de la molécula de la hemoglobina, que es el oxígeno. Entonces, por lo tanto, que se puede llegar a desplazar el oxígeno de la hemoglobina, reduciendo de esta manera la capacidad de transporte del oxígeno de la sangre. Entonces, como que se une con una afinidad aproximadamente 250 veces mayor que el oxígeno, lo que se demuestra en que la curva de la disociación del monóxido de carbono de la hemoglobina es como que, o sea, en sí, esta curva, ya a ver, entonces es como que si es como que si esta curva va a ser idéntica a la curva de la disociación del oxígeno de la hemoglobina, excepto que en las presiones parciales del monóxido de carbono es como que estas muestran abscisas en las que están a un nivel de 1/250 de la curva de la disociación del oxígeno de la hemoglobina. Entonces, por lo tanto, la presión parcial del monóxido de carbono va a ser de 0,4, como se observa aquí. Va a ser de 0,4 milímetros de mercurio, entonces los alveolos, y que sería de 1/250 del oxígeno de alveolar normal. Permite que el monóxido de carbono compita en situaciones igual sería con el oxígeno, para llegar a combinarse sería con la hemoglobina. Y la que hace en sí que la mitad de la hemoglobina de la sangre que se una al monóxido de carbono sería en lugares del oxígeno. Entonces, por lo tanto, una presión del monóxido de carbono va a ser de 0,3 milímetros de 0,3 milímetros de mercurio. Entonces, como que esto puede ser demasiado mortal. Entonces, aun cuando el contenido sería el oxígeno de la sangre esté muy reducido a la intoxicación, sería por monóxido de carbono, es como que la presión del oxígeno de la sangre puede ser normal. Esto hace que la exposición en sí del monóxido de carbono sea especialmente peligrosa, porque la sangre tiene un color rojo brillante y no hay signos evidentes sería de la hipoxia, como un color azuleado de las puntas de los dedos o de los labios. Es conocido como la cinosis. Entonces, además, no hay una reducción de la presión del oxígeno y el mecanismo de la retroalimentación va a ser en sí habitual. Entonces, habitualmente va a llegar a estimular el aumento de la frecuencia respiratoria en respuesta a la ausencia del oxígeno. Entonces, se puede llegar a tratar en sí que un paciente que tiene una intoxicación grave por monóxido de carbono va a llegar administrándole oxígeno puro, porque el oxígeno a una presión alveolar elevada puede llegar a desplazarse rápidamente al monóxido de carbono, que se combina con la hemoglobina. Entonces, el paciente puede llegar a beneficiarse de la administración simultánea del dióxido de carbono, el 5%. Sobre esto estimula intensamente un centro respiratorio, lo que va a llegar a aumentar la ventilación alveolar
y reduce el monóxido de carbono alveolar. Entonces, con el tratamiento intenso con el oxígeno y el dióxido de carbono, en sí puede llegar a eliminar el monóxido de carbono de la sangre hasta 10 veces más rápido que sin tratamiento. Vamos en cambio con el transporte del dióxido de carbono. Bueno, como les mencionaba anteriormente sobre esto. Ya, bueno, vamos con el transporte del dióxido de carbono en la sangre. Esto se refiere más bien sobre que en sí el transporte de dióxido de carbono en la sangre no es solo un absoluto tan problemático como el transporte del oxígeno, porque incluso en las condiciones más anormales habitualmente se puede llegar a transportar el dióxido de carbono en cantidades mucho más mayores que el oxígeno. Ya, entonces, pero la cantidad en sí de dióxido de carbono en la sangre tiene mucho que ver, sería el equilibrio del ácido base de los líquidos corporales en las que, en condiciones de reposo normales de transporte en un promedio de 4 ml de dióxido de carbono desde los tejidos hacia los pulmones sería en cada 100 ml de la sangre. En cambio, vamos con las formas en sí químicas en las que se transporta el dióxido de carbono. Primero, para poder comenzar el proceso de transporte del dióxido de carbono, es como que el dióxido de carbono difunde desde las células a los tejidos en forma de un dióxido de carbono molecular disuelto. Entonces, cuando entra en los capilares tisulares, el dióxido de carbono inicia una serie de reacciones físicas y químicas casi instantáneamente, como se llega a mostrar en esta figura. Entonces, como que estos van a ser esenciales en sí. Ya. Ahora vamos con el transporte del dióxido de carbono en estado disuelto. O sea, esto es como que, a ver, antes, para volver a repetir sobre esto, acá. O sea, esto más bien, como se observa en este gráfico, a ver, el dióxido de carbono y se van a llegar a difundir hacia las células de los tejidos, ya. Entonces, esta disfunción es como que de las células de los tejidos, forma de dióxido de carbono molecular disuelto, entra a los capilares tisulares de dióxido de carbono, y va a ser como que difunden una serie de reacciones físicas y químicas instantáneamente. Entonces vamos con el transporte del dióxido de carbono en estado disuelto. Esto se refiere como que una pequeña parte del dióxido de carbono se puede llegar a transportar. Esto se puede llegar a transportar sería a un estado disuelto hacia los pulmones, en el que se debe recordar primero la presión del dióxido de carbono en la sangre venosa, que es de 45 milímetros de mercurio, y de la sangre arterial va a ser de 40 milímetros de mercurio. Entonces la cantidad del dióxido de carbono que está disuelto en la sangre, del líquido de la sangre es de 45 milímetros de mercurio, que es aproximadamente 2,7 ml sobre dl. Entonces la cantidad disuelta de 40 milímetros de mercurio es aproximadamente 2,4 ml, una diferencia de 0,3, por lo tanto se llega a transportar 0,3 ml de dióxido de carbono en forma disuelta por cada 100 ml de flujo sanguíneo. Este es aproximadamente el 7% de todo el dióxido de carbono que se puede transportar. Vamos en cambio con el transporte, sería el dióxido de carbono en forma de un ion de bicarbonato. Primero vamos con la reacción del dióxido de carbono con el agua de los eritrocitos, efectos de la anhidrasa carbónica. O sea, como se puede llegar a observar en sí, se trata más bien sobre que el dióxido de carbono disuelto en la sangre se van a llegar a reaccionar con el agua para llegar a formar el ácido carbónico. O sea, es como que esta forma el ácido carbónico en la que este ácido carbónico ocurriría, o sea, fuera demasiado lento, pero gracias a un hecho que se encuentra en el interior de los eritrocitos, que es conocido como la anhidrasa carbónica, que esta enzima en sí van a llegar a catalizar la reacción del dióxido de carbono y el agua y acelera en sí la velocidad de la reacción hasta 5000 veces. O sea, por lo tanto, en lugar de llegar a precisar muchos segundos o minutos para llegar a producir, como llega a ocurrir en el plasma. Entonces, en los eritrocitos la reacción ocurre tan rápidamente que alcanza un equilibrio casi completamente en una fracción muy pequeña. Entonces, a ver, muy pequeña de segundo. Vamos en cambio con la disuasión sería del ácido carbónico en los iones de bicarbonato e hidrógeno. A ver, esto es como que se trata que en otra fracción de segundo es como que el ácido carbónico está formado por los eritrocitos. Este ácido carbónico que está formado por los eritrocitos, estos se van a llegar a disociar. Es como que se van a llegar a disociar en iones de hidrógeno y iones de bicarbonato. Entonces es como que, a ver, los iones de hidrógeno se combinan después con la hemoglobina de los eritrocitos porque la proteína de la hemoglobina es un potente amortiguador ácido base que muchos de los iones en cambio de bicarbonato se van a llegar a difundir desde los eritrocitos hacia el plasma, mientras que los iones de cloruro se van a llegar a difundir hacia los eritrocitos para llegar a ocupar este lugar. Entonces esto es posible por la presencia de la proteína transportadora que es del bicarbonato de cloruro
esencial que la membrana de los eritrocitos, que transporta estos dos iones en direcciones opuestas a velocidades rápidas, así como contenido del cloruro de los eritrocitos venosos, que es mayor en los eritrocitos arteriales, un fenómeno que se llama como desplazamiento de cloruro. Ahora vamos con el transporte en sí del dióxido de carbono en la combinación con la hemoglobina y con las proteínas plasmáticas, que es conocido como la carbaminohemoglobina. O sea, en sí, esto se refiere más bien sobre que el dióxido de carbono se van a llegar a reaccionar directamente con los radicales amino de la molécula de la hemoglobina para llegar a formar el compuesto carbaminohemoglobina. Entonces es como que la cantidad del dióxido de carbono que se puede llegar a transportar desde los tejidos periféricos hacia los pulmones mediante la combinación del carbamino con la hemoglobina. Entonces es como que las proteínas plasmáticas es de aproximadamente el 30% de la cantidad total que se van a llegar a transportar, es decir, normalmente va a ser aproximadamente 1,5 ml de dióxido de carbono. Ya. Ahora vamos en cambio con la curva de la disociación del dióxido de carbono. Esto más bien, la curva de la disociación del dióxido de carbono se llega a referir sobre que se debe llegar a observar en sí la presión de dióxido de carbono sanguíneo normal, que van a llegar a variar entre los límites de 40 milímetros de mercurio en la sangre arterial y 45 milímetros sería en la sangre venosa. Bueno, entonces es como que este intervalo va a ser muy ancho. Entonces también cuando la concentración va a llegar a aumentar hasta aproximadamente el 52 sería volúmenes por ciento, cuando la sangre va a llegar a atravesar hacia los tejidos van a llegar a disminuir hasta aproximadamente 48 volúmenes, entonces por ciento. Cuando pasa por los pulmones es como que esta disociación del dióxido de carbono va a llegar a presentar la dependencia del dióxido de carbono sanguíneo, sería en total de todas. Ya, en cambio vamos cuando en sí, cuando el oxígeno se van a llegar a unir la hemoglobina, se libera el dióxido de carbono, que es conocido como el efecto de Handle, para llegar a aumentar el transporte de dióxido de carbono. Esto más bien se refiere sobre el efecto de Bohr y el efecto de Handle. El efecto de Bohr es conocido como el aumento del dióxido de carbono en la sangre en la que se desplaza sobre el oxígeno de la hemoglobina, que es un factor muy importante para llegar a aumentar el transporte del oxígeno. El efecto de Handle es cuando el oxígeno en cambio se va a llegar a unir a la hemoglobina y se liberan el dióxido de carbono para llegar a aumentar el transporte de dióxido de carbono. Es como que este efecto de Hanle, este va a ser cuantitativamente porque es mucho más importante para llegar a facilitar en sí el transporte del dióxido de carbono, que es el efecto para poder favorecer el transporte del oxígeno. Transporta el oxígeno el efecto de Bohr y el otro es el efecto de Hanle, transporta el dióxido de carbono. Entonces es como que desplaza el dióxido de carbono desde la sangre y hacia los alvéolos de dos maneras. Primera es mediante la hemoglobina, que es mucho más ácida, sería que tiene menor tendencia para llegar a combinarse con el dióxido de carbono, para llegar a formar la carbaminohemoglobina, que es desplazando de esta manera de la sangre una gran cantidad de dióxido de carbono que van a estar presente incluso en forma de carbamino. Entonces la segunda sería la mayor acidez de la hemoglobina, que también hace que libere un exceso de iones de hidrógeno, que estos se hacen que unan a los iones de bicarbonato para llegar a formar un ácido carbónico. Entonces, como se puede llegar a observar en esta figura, es como que se llega a mostrar unas pequeñas, como se puede llegar a mostrar unas pequeñas porciones de dos curvas de la disociación del dióxido de carbono. La primera es sobre que en sí, que la presión del oxígeno es de 100 milímetros de mercurio, entonces como ocurre en los capilares sanguíneos de los pulmones. La otra sería cuando la presión del oxígeno es de 40 milímetros de mercurio, como ocurre en los capilares tisulares. Entonces el punto A, este punto es como que muestra que la presión, este punto es como que en sí va a llegar a mostrar que la presión de los... muestra que la presión del dióxido de carbono normal va a ser de 45 milímetros de mercurio, como se observa. Entonces en los tejidos hace que los 52 volúmenes por ciento del dióxido de carbono se combinen con la sangre. En cambio, cuando entran en cambios los pulmones, va a ser, la presión del dióxido de carbono llega a disminuir a 40 milímetros de mercurio. Ya, eso es como que va a llegar a disminuir a 40 milímetros de mercurio, entonces la presión va a llegar a aumentar hasta 100 milímetros de mercurio. Ya. Vamos en cambio con la variación de la acidez de la sangre durante el transporte del dióxido de carbono. Esto muy bien se refiere sobre que el ácido carbónico que se transforma cuando el dióxido de carbono entra en la sangre en los tejidos periféricos, reduce el pH sanguíneo. Entonces cuando la reacción de este ácido como los amortiguadores, ácidos básicos, es como que evitan que aumente la concentración de iones de hidrógeno. Entonces como que disminuye mucho el pH. Ya, entonces vamos que en sí la sangre arterial tiene un pH de aproximadamente 7,41 y cuando la sangre adquiere el dióxido de carbono en los capilares tisulares, el pH llega a disminuir hasta un valor venoso, que es de aproximadamente 7,37. O sea que se llega a producir un cambio del pH de 0,04 unidades. Entonces, cuando el dióxido de carbono se van a llegar a liberar desde la sangre hacia los pulmones, el pH va a llegar a aumentar de nuevo hasta un valor arterial que es de 7,41.
Durante un ejercicio intenso, la disminución del pH en la sangre tisular, o sea, en los propios tejidos, pueden ser hasta 0,5 aproximadamente, son hasta 12 veces el valor de lo normal. Vamos con el cociente de intercambio respiratorio. Esto más bien se llega a referir sobre que se habrá observado, como se puede llegar a observar, que el transporte normal del oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos cada 100 ml de sangre es aproximadamente 5 ml, mientras que el transporte normal de dióxido de carbono desde los tejidos hacia los pulmones es de aproximadamente 4 ml. Ya. Entonces es como que así en condiciones normales de reposo solo se llega a eliminar a través de los pulmones una cantidad de dióxido de carbono que es aproximadamente de 82% de la cantidad del oxígeno que captan los pulmones. Entonces el cociente de la producción del dióxido de carbono, como van a llegar a respectar, es como que respecto a la captación del oxígeno es como se domina un cociente de intercambio respiratorio, como se observa en esta fórmula que es conocida como la R, que va a ser conocido que cambia en situaciones metabólicas, va a ser igual a la tasa de producción de dióxido de carbono sobre la tasa de la captación de oxígeno. Entonces, cuando una persona va a llegar a utilizar exclusivamente los carbohidratos para el metabolismo corporal, R va a llegar a aumentar hasta 1. Entonces, por lo contrario, es como que una persona va a llegar a utilizar únicamente grasas para llegar a obtener esta energía metabólica, que es el valor R. Entonces, va a llegar a disminuir hasta va a llegar a disminuir hasta un valor tan bajo como 0,7. Entonces, cuando el oxígeno es metabolizado con carbohidratos, se forma una molécula de dióxido de carbono por cada molécula de oxígeno que se consume. Entonces, cuando el oxígeno se reacciona con grasas, como que una gran parte del oxígeno se combina con los átomos de hidrógeno de las grasas para llegar a formar agua. En algunos dióxido de carbono, claro. Entonces, esto es como que, o sea, cuando se llegan a metabolizar en sí las grasas, el cociente respiratorio de las reacciones químicas de los tejidos es de aproximadamente 0,70 en lugar de 1. Entonces es conocido como el cociente respiratorio tisular. Se analiza como se llegaron a analizar en los capítulos. Bueno, para una persona, esto hay que tener en cuenta, muy en cuenta, que para una persona que se hace una dieta normal y que se consume cantidades medias de carbohidratos, grasas, proteínas, se debe a considerar que el valor medio, o sea, R, es este valor R conocido como el cociente de intercambio interrespiratorio, va a ser igual a 0,825. Y bueno, con eso le agradezco por su atención y espero que les sirva. Como bibliografía está la Fisiología de Guyton, la 12ª edición. Muchas gracias.